Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Qué tan importante es para un escritor dominar el ensayo, por lo menos en los predios literarios? El ensayo se constituye en una especie de competencia básica que el escritor debe tener o es irrelevante si la tiene o no. ¿Cuánto mejora nuestra percepción crítica y nuestro aporte, tanto como escritores como lectores, al manejar el ensayo, o por lo menos aproximarnos a su noción y su ejercicio? Bueno, vamos a comenzar sobre este y algunos otros temas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Episteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Esta reflexión alrededor del ensayo tiene que ver, se corresponde mucho con una discusión cada vez más, por decirlo así, recurrente, pero que al mismo tiempo ha ido perdiendo profundidad sobre la crítica literaria en general. Entonces, tenemos que hacer unas condiciones, o más bien ver algunas condiciones preliminares y hacer algunas acotaciones alrededor de lo que se denomina el género didáctico. El género didáctico, como su mismo nombre lo indica, dado que la didáctica, en esto los docentes me corregirán, la didáctica tiene que ver con todo lo que está relacionado y lo que es propicio para el proceso de enseñanza, del cual se espera un posterior aprendizaje, en esta relación entre el educador y el educando y demás. Entonces, el género didáctico tiene que ver con una serie de características de los textos en los cuales su labor principal es, y su objetivo principal, es enseñar transmitiendo conocimientos, valores, habilidades. Están estructurados de una forma en la cual la explicación sea sencilla para el receptor, un lenguaje claro, un lenguaje conciso, y lo que busca es simplificar este conocimiento para llevarlo a un público más amplio, ya sea en el espacio estrictamente educativo o, por supuesto, fuera de este ámbito. Teniendo claro eso, hay algunos subgéneros didácticos como inclusive la biografía, las cartas, el artículo científico como tal, lo que tiene que ver con los discursos, con la oratoria, y por supuesto el ensayo, que es el que vamos a ocuparnos hoy, y específicamente el ensayo literario. Entonces tenemos que dentro de los géneros literarios está el género didáctico, dentro de ese hay un subgénero que es el ensayo, nos vamos a enfocar en la literatura por los objetivos de este canal. Vemos que si bien la amplitud de la temática puede ser amplia, hoy nos vamos a circunscribir al tema literario como tal. Todo ensayo es subjetivo. El ensayo como tal, no estamos hablando inclusive de esa relación de pretendida objetividad pues que hay en el artículo científico, aunque bueno, digamos que es el que más trata de acercarse, sino que en el ensayo se reconoce una subjetividad, un punto de vista, porque todos partimos desde algún tipo de ángulo para tener una visión de una obra literaria, en este caso. Entonces, evidentemente es subjetivo, eso no significa arbitrario, no debe ser sinónimo de arbitrario. Puede combinar más de una modalidad textual, o sea, si bien la intención del ensayo es argumentativa, ¿cierto? Se trata de convencer y de transmitir un conocimiento mediante una cadena eslabonada de razonamientos. También puede tener elementos narrativos, descriptivos o expositivos. La estructura del ensayo es también abierta, ¿no? Es una estructura en la cual, como no tiene un carácter tan técnico como el del artículo científico, digamos entonces que es una estructura en la cual el ensayista puede dejar algunos aspectos, ¿cierto? Abiertos, ¿no? No agotar todo el contenido, ni tratar tampoco de agotarlo. Ahora bien, tiene una intención estética, literaria, en ese sentido, el ensayo en general y mucho más el literario, puede agotar o puede tomar, eh, usar ciertas figuras como la hipérbole, la metáfora, comparaciones, interrogación retórica, una serie de figuras retóricas que puede estar utilizando para enriquecerse desde el punto de vista del lenguaje. Entonces,
Realizadas estas breves salvedades, vamos a pasar a otro punto, teniendo en cuenta ya en claro, cierto, que el ensayo es un subgénero del género didáctico, que es un género literario, cierto, este género didáctico que tiene unas funciones y una intención básicamente relativa a la enseñanza, relativa a compartir un punto de vista, compartir una tesis, enseñar quizá un contenido de pronto que puede llegar a ser muy complejo, masificarlo, que desde el punto de vista del ensayo tiene además, se respeta la subjetividad del autor, su punto de vista, no tiene una pretensión exhaustiva de agotar todo el tema, como sí puede pretender hacerlo un artículo científico en rigor, teniendo todas estas cosas en cuenta, porque es importante el ensayo para el escritor. El ensayo, por lo menos en nuestra consideración, es una competencia funcional del escritor. Es una cuestión propia de la labor del escritor. Es básico. Tiene que estar en capacidad de hacer un ensayo en algún tema de la literatura. Por supuesto que no vamos a pretender que sea ensayo de toda la literatura y todo lo literario, porque eso, y que tampoco el ensayo, teniendo en cuenta el literario, lo que acabamos de decir del ensayo en general, pretenda agotar, pretenda sentar cátedra, pretenda de alguna forma pseudocientificista abrogarse la facultad de haber desentrañado completamente una obra, un periodo histórico literario, una corriente. No, nada de eso. Pero sí es una capacidad discursiva para poder argumentar un punto y para poder compartir ese punto de vista de una manera sustentada. Entonces es importante primero, porque para nosotros es una competencia básica, una competencia funcional, es decir, tiene que ver con la propia labor del escritor. Y aquí vemos algo que puede presentar algún tipo de disonancia, porque no todos los escritores escriben ensayos sobre literatura, estamos hablando, es decir, o han escrito algún ensayo, la mayoría sí, han escrito un ensayo por lo menos una vez sobre literatura, sobre algún tema, pero no siempre es de esta manera. Entonces eso debemos tenerlo en cuenta, debemos aprender, captar esa competencia y aprender también en un saber hacer el, estos ensayos para poder dirigirnos a un público más amplio y para poder sustentar nuestras opiniones frente a una obra, frente a la visión global de un autor, frente a ciertos aspectos, porque vamos a contribuir, vamos a generar un valor agregado y otras personas van a poder reflexionar, así como nosotros hemos reflexionado alrededor de los discursos de otras personas. Acá trajimos un poco, hablamos un poco sobre la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe, que pues realmente aporta mucho este ensayo, y otros de otros escritores que también hemos visto acá en el canal sobre la literatura. Entonces, tener en cuenta el valor del ensayo, tener en cuenta irnos preparando, tener en cuenta las características en general. Quisiéramos preguntarte, ¿te parece que es importante el ensayo para el escritor? ¿Crees que es una competencia básica, una competencia de su propia labor? ¿O piensas que un escritor puede permanecer perfectamente sin escribir un ensayo literario, por lo menos, durante toda su vida o la mayoría del tiempo? Únicamente quedarse en otras esferas. ¿Qué valor le aportas le das tú al ensayo? ¿Qué valor crees que aporta? Por favor, déjanos la opinión en comentarios. Te invitamos a suscribirte al canal, a activar la campanita de notificaciones, a compartir el contenido, como siempre, lo más importante, a comentar para retroalimentarnos. Por el momento, no siendo más, y como siempre, un gusto compartir con ustedes. Nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia en Literatura.